Bienvenidas y bienvenidos a este quinto y último módulo de nuestro programa de desarrollo de habilidades blandas para la vida laboral y profesional. A lo largo de este recorrido, hemos trabajado competencias fundamentales tales como comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, cooperación. Sin embargo, todas ellas comparten un punto en común. Solo muestran su verdadero valor cuando el entorno cambia. Y ese es precisamente el eje de este módulo. Hoy no vamos a hablar del cambio como teoría. Vamos a hablar del cambio como experiencia de vida, como desafío, incluso como oportunidad. Porque en la vida laboral, el cambio no es eventual, es permanente. Y frente a ese escenario, la pregunta no es si cambiar el entorno. La verdadera pregunta es cómo decidimos responder. Ahí comienza todo. Vivimos en un entorno donde la estabilidad ya no es la norma. Avances tecnológicos, mercados dinámicos, transformaciones culturales. El cambio ya no es un evento aislado, es el contexto permanente. Y frente a ese contexto surgen dos caminos: reaccionar o adaptarse. Muchas veces creemos que adaptarnos es movernos rápido, es ajustarnos sin cuestionar. Cuando escuchamos la palabra adaptabilidad, la asociamos con rapidez, con reacción inmediata, con ajuste automático. Sin embargo, adaptar no solo es reaccionar. No se trata de moverse más rápido, se trata de moverse mejor. La verdadera adaptabilidad requiere pausa, reflexión, valentía, para poder elegir un rumbo distinto cuando el anterior ya no es suficiente. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de cómo adaptarnos, vamos a empezar a aclarar que sí y que no es adaptabilidad. Cuando hablamos de adaptabilidad en el entorno laboral, muchas veces lo confundimos con algo que parece prudencia, incluso madurez. Por ejemplo, permanecer en la zona de confort puede parecer estabilidad. Parece que lo controlamos, que tenemos experiencia. Sin embargo, la zona de confort no siempre es un espacio de crecimiento. A veces simplemente es un espacio donde nada se cuestiona. Y cuando nada se cuestiona, nada evoluciona. Repetir lo conocido por miedo a lo nuevo suele justificarse con frases como así siempre se ha hecho, ya sabemos que funciona, ¿para qué le movemos? Pero detrás de esa aparente seguridad suele existir temor. Temor a equivocarnos, a perder el estatus, temor a lo desconocido. Y entonces aparece algo mucho más sutil, pero mucho más grave: la resignación disfrazada. La resignación disfrazada no grita, no protesta, no confronta, simplemente se adapta de manera superficial, pero internamente deja de intentar cambiar las cosas. Acepta sin cuestionar, cumple sin compromiso, se mueve sin convicción. Eso no es adaptabilidad. Tampoco es adaptabilidad no moverse de manera estratégica. Esa actitud en la que esperamos que el entorno cambie primero, es que esperamos que se nos den nuevas instrucciones o que alguien más tome la iniciativa, no es adaptabilidad, porque esperar pasivamente no transforma realidades. La verdadera pregunta aquí es: ¿estoy eligiendo no moverme porque soy prudente o por miedo? Porque adaptarse no es obedecer el cambio, es dialogar con él. Eso nos lleva entonces a preguntarnos qué sí es adaptabilidad. Si adaptabilidad no es inmovilidad ni resignación, entonces ¿qué sí es? La adaptabilidad auténtica comienza con un movimiento consciente. Es decir, no reaccionar de manera automática, no actuar desde el impulso, no tomar decisiones desde el miedo. Es detenerse, observar, evaluar y entonces tomar decisiones informadas. Esa decisión deliberada hacia el crecimiento es la esencia de la adaptabilidad.
Significa que incluso cuando el cambio me incomoda, elijo aprender, ajusto y mejoro. El aprendizaje continuo no es solamente adquirir nuevas habilidades técnicas, es cultivar una mentalidad flexible, es preguntarme, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué necesito desaprender? Porque adaptarse no solo es adquirir, muchas veces es soltar. Y aquí aparece un elemento fundamental, la responsabilidad personal. El cambio ocurre en el entorno, pero la verdadera transformación ocurre dentro de las personas. Es cierto que no puedo controlar el mercado, no puedo controlar la economía, no puedo controlar las decisiones globales, pero sí puedo controlar la manera en cómo respondo a ello. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver el cambio como una amenaza externa y comenzamos a verlo como una verdadera oportunidad. Sin embargo, es muy importante aclarar que esta oportunidad no se consolida en el aislamiento. En muchas ocasiones entendemos el desarrollo profesional como un proceso individual. Soy yo quien debe mejorar, soy yo quien debe adaptarse, soy yo quien debe crecer. Pero en las organizaciones el desempeño nunca es completamente individual. Un entorno rígido puede limitar a la persona más adaptable. Un equipo fragmentado puede bloquear la mejor iniciativa. Por eso, la adaptabilidad necesita conversación, necesita diálogo, pero sobre todo comunidad. Nadie se transforma solo. Los equipos que prosperan no son aquellos donde los miembros se adaptaron en silencio, son aquellos donde el cambio se comparte, se analiza, pero sobre todo se construye colectivamente. Cuando un equipo conversa sobre el cambio, lo despersonaliza y lo vuelve un proceso, no una amenaza. Y aquí es donde emerge una competencia decisiva, la cooperación. Porque sin cooperación, la adaptabilidad se convierte solo en un desgaste individual. Si la adaptabilidad no puede sostenerse en el aislamiento, entonces, ¿qué la sostiene de manera colectiva? La respuesta es la cooperación. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Como ya lo habíamos visto en módulos anteriores, cooperar no significa simplemente dividir tareas, no es repartir responsabilidades, no es cumplir con lo asignado. Cooperar es una forma de liderazgo. Porque liderar no significa controlar el resultado desde arriba, significa crear las condiciones donde otros pueden aportar lo mejor de sí mismos. Cuando decimos cooperar es liderar, estamos afirmando que el poder ya no está en concentrar las decisiones, sino en multiplicar las capacidades. La cooperación genuina no se impone, no se decreta, no se obliga, se cultiva. Y se cultiva cuando existe humildad para escuchar, cuando hay generosidad para compartir el conocimiento, cuando hay convicción para confiar en el criterio del otro. Los mejores líderes no acumulan poder, lo multiplican a través de su equipo. Y cuando esto ocurre, el cambio deja de ser una carga individual y se convierte en una construcción compartida. Pero para que la cooperación funcione, necesita fundamentos claros. Un equipo que coopera no es un equipo que simplemente se lleva bien. Es un equipo que ha desarrollado estructuras emocionales y comunicativas sólidas. Primero que nada, la confianza auténtica. Sin confianza, cualquier intento de colaboración se convierte solo en un cálculo estratégico. Las personas miden lo que dicen, protegen información, evitan exponerse. Pero cuando existe confianza, las conversaciones se vuelven honestas y la honestidad acelera la resolución de problemas. Segundo, el diálogo constructivo. Dialogar no es solo intercambiar opiniones, es construir soluciones a partir de perspectivas distintas. Un equipo que dialoga aprende más rápido que uno que solo ejecuta. Tercero, la negociación inteligente. En toda organización existen intereses distintos. La negociación permite avanzar sin romper vínculos, permite acordar sin anular. Y finalmente, la visión colectiva.
Cuando las personas comprenden hacia dónde se dirige el equipo, su energía se alinea. Y cuando se alinea, también se alinea la confianza, el diálogo, la negociación y la visión. La cooperación deja de ser un ideal y se convierte en una ventaja real. Y eso nos lleva al siguiente nivel. En entornos laborales complejos, el talento individual es valioso, pero ya no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la coordinación. Un equipo puede tener personas extraordinarias, pero si trabajan desconectadas, el resultado siempre se vuelve solo un promedio. En cambio, cuando existe sinergia, el resultado supera la suma de las partes. La cooperación transforma esfuerzo en impacto. Y en mercados cambiantes, la verdadera ventaja competitiva no está en tener los mejores individuos, está en conseguir que trabajen de manera coordinada. Sin embargo, cuando esta cooperación se sostiene en el tiempo, se convierte en algo muchísimo más valioso, cultura organizacional. Cuando hablamos de una cultura de excelencia, sabemos que no es un momento heroico, no es una acción extraordinaria aislada, es un hábito colectivo. Es coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas organizaciones hablan de valores, pero la cultura real se construye con prácticas diarias. Cuando los estándares son compartidos y exigentes, las personas saben qué se espera de ellas. Cuando los valores se viven y no solo se declaran, se genera confianza organizacional. Y cuando existe excelencia, el cambio no genera caos, genera ajustes. Por eso, cuando adaptabilidad, cooperación y excelencia convergen, la organización no solo resiste el cambio, prospera en él. Pero aún necesitamos entender cómo activar todo este sistema. Vamos a recapitular. Hasta ahora hemos construido ya una estructura sólida. La adaptabilidad nos da flexibilidad. La cooperación nos da cohesión. La excelencia nos genera un estándar. Pero una estructura sin energía no se mueve. Y esa energía es la motivación. Porque podemos tener procesos claros, visión definida, cultura sólida y aún así permanecer inmóviles si no existe un verdadero impulso interno. Así que ahora vamos a explorar el motor que activa todo lo anterior. Hasta este punto tenemos una base sólida. Hablamos de adaptabilidad como decisión consciente, hablamos de cooperación como forma de liderazgo, hablamos de excelencia como coherencia sostenida. Sin embargo, todo eso solo describe estructura y ninguna estructura se mueve por sí sola. Las organizaciones pueden tener procesos impecables, políticas claras y cultura bien definida, pero si las personas no sienten impulso interno, la maquinaria no avanza. Ese impulso interno es la motivación. La motivación no solamente es el complemento del liderazgo, es un verdadero combustible, porque no basta con saber qué hacer, necesitamos querer hacerlo. Y querer hacerlo no surge de una imposición, surge de un verdadero significado. Por eso, en esta segunda parte, no vamos a tratar técnicas aisladas, sino vamos a tratar de comprender qué es lo que despierta esta energía en las personas. Y cuando comprendamos eso, el verdadero liderazgo comienza. La motivación es la fuerza que activa el comportamiento. No solo hace que se inicien acciones, también sostiene cuando aparecen obstáculos. Muchas veces pensamos que la motivación es algo espontáneo, incluso emocional, como si dependiera del estado de ánimo del día. Pero en realidad la motivación está profundamente relacionada con tres factores fundamentales: sentido, competencia y autonomía. Cuando las personas encuentran un sentido en lo que hacen, se comprometen más. Cuando sienten que desarrollan competencia, perseveran más. Cuando perciben autonomía, se responsabilizan más. Por eso liderar motivando no significa animar superficialmente,
Significa diseñar condiciones donde las personas conecten con un verdadero propósito. Toda conducta organizacional va a tener un origen. Las personas no actúan porque sí, actúan porque buscan algo, reconocimiento, logro, estabilidad, crecimiento, pertenencia. La motivación es el puente entre la intención y la acción. Sin motivación, los objetivos se vuelven obligaciones. Con motivación, los objetivos se convierten en desafíos asumidos. Cuando alguien está motivado, no necesita una supervisión constante, necesita un acompañamiento. Su energía no depende del control externo, sino de la propia convicción. Y eso transforma radicalmente la dinámica laboral. Un equipo motivado no solo cumple metas, las persigue con compromiso. Sin embargo, muchas veces confundimos motivación con presión, y esa confusión puede ser muy peligrosa. La presión genera movimiento rápido, pero también genera desgaste. La presión se basa en urgencia, control y supervisión constante. Puede producir resultados a corto plazo, pero rara vez construye un compromiso sostenible. La motivación, en cambio, se basa en confianza, reconocimiento, significado. Produce energía interna, perseverancia, incluso cuando no hay supervisión. La presión dice, hazlo porque debes. La motivación dice, hazlo porque importa. Y la diferencia entre deber e importar es enorme. Cuando lideramos desde la presión, podemos obtener cumplimiento. Cuando lideramos desde la motivación, obtenemos involucramiento. Y ese involucramiento es el terreno fértil para algo más grande, la creatividad. Motivar no es repetir el mismo mensaje para todos. Las personas son distintas, sus talentos son distintos, sus contextos son diferentes y por lo tanto sus necesidades emocionales también son distintas. Por eso, liderar motivando requiere mucha creatividad. Creatividad para diseñar experiencias laborales que conecten con diferentes perfiles. Creatividad para reconocer logros de manera significativa, para poder otorgar autonomía sin perder dirección. Pero la creatividad sin empatía puede convertirse en una estrategia fría. La empatía nos permite comprender qué nos mueve realmente como equipo, para poder entonces saber qué mueve a cada uno de los integrantes. Escuchar activamente, observar sin juicio, comprender emociones. Cuando combinamos creatividad y empatía, generamos ambientes donde las personas se sienten vistas. Y sentirse vistos es una de las experiencias más poderosas en cualquier organización. Porque cuando alguien se siente invisible, se desconecta. Pero cuando se siente valorado, se expande. Y esa expansión nos lleva a la siguiente etapa. Cuando las personas se sienten valoradas y el reconocimiento genuino no es un gesto superficial, no solo es decir buen trabajo, sino realmente se reconoce el esfuerzo y se valida la contribución, se agradece la autenticidad, entonces las personas se sienten valoradas y su percepción de pertenencia aumenta. La pertenencia es uno de los motores más poderosos del compromiso humano. En ese contexto, las ideas fluyen con mayor libertad, las propuestas se comparten sin miedo, la creatividad emerge, porque la creatividad necesita seguridad psicológica, necesita saber que equivocarse no implica castigo inmediato. Y cuando existe seguridad psicológica, la innovación deja de ser un riesgo y se convierte en una verdadera posibilidad. Existe la creencia que innovar implica crear algo completamente nuevo, pero muchas veces la innovación más poderosa consiste en mejorar lo que ya existe. Simplificar procesos, reducir pasos innecesarios, cuestionar prácticas obsoletas. Innovar es mirar lo conocido con ojos nuevos. Es atrevernos a preguntar, ¿esto sigue funcionando? ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacerlo diferente? Y esa capacidad de cuestionar constructivamente es el resultado de un entorno motivado y creativo. Pero la innovación no es un evento aislado,
es parte de un ciclo dinámico. La innovación nace de preguntas. Hasta ahora hemos hablado de creatividad como consecuencia de un entorno motivado, pero la creatividad por sí sola no transforma organizaciones. Lo que realmente activa la innovación son las preguntas. Las organizaciones rígidas se caracterizan por afirmar. Las organizaciones innovadoras se caracterizan por preguntar. Preguntar no es un signo de debilidad, es signo de pensamiento crítico. Cuando dejamos de preguntar, dejamos de evolucionar. La innovación nace cuando alguien se atreve a cuestionar lo que todos dan por hecho. Preguntas como, ¿esto tiene sentido? ¿Hay una forma más eficiente de hacerlo? ¿Estamos resolviendo los problemas correctos? ¿Estamos escuchando lo suficiente? Y aquí ocurre algo interesante. Hacer preguntas implica vulnerabilidad, porque cuando preguntamos estamos admitiendo que no tenemos todas las respuestas y eso requiere madurez en el liderazgo. Un líder que monopoliza respuestas limita la innovación. Un líder que facilita preguntas las multiplica. Además, las preguntas generan participación. Cuando preguntas al equipo, ¿y tú cómo lo mejorarías? ¿Qué alternativa propones? ¿Qué estamos pasando por alto? No solo estás buscando soluciones, estás generando que se involucren. Y cuando las personas se sienten parte de un proceso, su nivel de compromiso aumenta. Por eso, la innovación no es un departamento dentro de la organización, es una cultura que fomenta cuestionamiento constructivo. Y cuando cuestionamos con una intención, no destruimos estructuras, las refinamos, las mejoramos. Sin embargo, cada innovación implica ajustes, cada ajuste implica un cambio. Y así llegamos al eje central de este módulo. Este modelo no es lineal. La motivación despierta creatividad. La creatividad impulsa innovación. La innovación, cuando genera resultados, retroalimenta la motivación. Es un ciclo que se fortalece a sí mismo y cuando este ciclo se consolida, la organización entra en una dinámica de mejora continua. Pero aquí volvemos al punto inicial, porque cada innovación implica cambio y cada cambio exige una gestión. El cambio no es opcional. Avances tecnológicos, transformaciones sociales, competencia global, la estabilidad permanente ya no es una norma. Por eso, gestionar el cambio no significa eliminar incertidumbre, significa aprender a vivir con ella. Gestionar el cambio implica escuchar emociones, comunicar con claridad, planear transiciones, acompañar en los procesos, pero sobre todo vencer nuestra propia resistencia, porque el primer cambio que debemos liderar es el interno. Y por eso me gustaría cerrar con una recapitulación. Hasta aquí hemos recorrido un proceso completo. Comenzamos hablando de adaptabilidad, no como un concepto bonito, sino como una forma de movernos con conciencia en un entorno cambiante. Después entendimos que la adaptabilidad no se sostiene en solitario, necesita cooperación y que la cooperación, cuando se vuelve un hábito, se transforma en cultura, una cultura de excelencia, coherencia, estándares claros, valores vividos. Posteriormente, entramos al motor que activa todo, la motivación. No como presión, no como control, sino como una energía interna que sostiene el esfuerzo. Y vimos que cuando un equipo se siente valorado, aparece la creatividad. Cuando la creatividad se permite, surge la innovación. Y cuando innovamos, inevitablemente cambiamos. Entonces, si lo observan con calma, este módulo no habla solo de gestionar el cambio, habla de algo más profundo. Habla de cómo nos construimos como profesionales en un mundo que no se detiene. Por eso, esta diapositiva se llama El viaje continúa, porque esto no termina cuando acaba el video. Lo que termina es la explicación, pero el proceso real sigue en el día a día.
Y aquí quiero plantearles algo con mucha honestidad. En la vida laboral no siempre te van a avisar con tiempo, no siempre vas a tener una claridad completa, no siempre vas a sentir seguridad. Sin embargo, siempre vas a tener la opción de responder desde la inercia o responder desde la conciencia. Y esa es la enorme diferencia. Responder desde la inercia, en automático, reaccionar, resistirse, culpar, paralizarse, esperar, o responder desde la conciencia, detenernos un segundo, observar lo que está pasando dentro de uno, identificar qué nos está moviendo o qué nos está bloqueando y elegir una acción más inteligente. Eso, en el fondo, es lo que hemos venido construyendo. Un liderazgo más humano, más estratégico, más sostenible. Ahora bien, si este viaje continúa, la pregunta importante no es, ya entendí el módulo. La pregunta importante es, qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Qué voy a hacer con lo que entendí? Y para ello necesitamos llevarlo a un terreno real. No voy a pedir 10 acciones ni un plan perfecto. Lo que vamos a dejar como una pregunta de reflexión es, ¿qué cambio estás evitando hoy? Detente un momento, piensa en un cambio que has postergado. Puede ser personal, puede ser profesional. ¿Qué te está deteniendo? ¿Es falta de capacidad o es miedo? La mayoría de las veces no evitamos el cambio por incapacidad, lo evitamos por incertidumbre. Pero la incertidumbre no desaparece cuando estás esperando, se reduce solo cuando estás actuando. El cambio no espera y no espera a que estés listo, pero sí responde cuando decides liderarlo. Y liderarlo no significa tener todas las respuestas, significa dar el primer paso con plena conciencia. Significa elegir moverte, no más rápido, sino moverte mejor. Comprender que adaptabilidad, cooperación, excelencia, motivación e innovación no son conceptos que están aislados, que están separados, son parte de un proceso. Y ese proceso empieza contigo mismo. Antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante. Este curso forma parte de una iniciativa diseñada para acercar herramientas de desarrollo profesional de manera accesible y completamente gratuito. Porque en LICEM creemos que las habilidades blandas no deben ser un privilegio, sino una oportunidad abierta para quienes deseen crecer profesionalmente. Sin embargo, pueden formalizar su participación y pueden obtener su constancia con validez oficial, así como su constancia curricular del ICEM. Para ello pueden contactarnos directamente en nuestra página web www.licem.com.mx. Ahí encontrarán toda la información necesaria para el proceso de registro y emisión. Además, si este contenido les resultó útil, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Déjenos un me gusta, compartan sus comentarios, cuéntenos qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros cursos. Su retroalimentación es muy importante. Nos permite diseñar contenidos cada vez más pertinentes y alineados a sus necesidades. Finalmente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para mantenerlos informados sobre nuevas capacitaciones, conferencias y programas formativos. Porque el aprendizaje no termina aquí. Este módulo cierra una etapa, pero su desarrollo profesional continúa. Gracias por formar parte de este proceso. Nos vemos en el siguiente espacio formativo.